Bueno, compañeras y compañeros, damos inicio a la capacitación del día de hoy y como de costumbre vamos a hacer la lectura del informativo sindical corto. Vamos a hacer un comentario sobre un artículo de la doctora Carolina Corcho que se llama Las falencias del plan de vacunación y vamos a mezclarlo con temas de política fiscal, comercio exterior y paz. En este tema de la vacunación y las falencias, encontramos que a 26 de mayo en Colombia se han aplicado 8.842.360 dosis de vacunas para el COVID, de las cuales solo están con segunda dosis 3.195.848. Esto es un informe pues, que ya saca de Our World Dinata, o sea, una organización que está investigando este tema. Y al hacer la comparación con 6 países de Latinoamérica, con Argentina, con Chile, con Ecuador, con El Salvador, con Bolivia, con Brasil, Colombia solo supera en vacunación a Ecuador y a Bolivia, ¿sí? Si nosotros pensamos en el tema tributario, resulta que, por ejemplo, a Ecuador y a Bolivia no la superamos en los impuestos a las multinacionales. Allá las multinacionales pagan más impuestos que aquí en Colombia. Y si hacemos la comparación en tributación, nosotros estamos muy por debajo de Argentina, de Chile y de Brasil. Nosotros solo recaudamos el 14% del PIB, mientras Chile recauda el 20%, Brasil el 22%, Argentina el 24%, y con los países de la OCDE sí estamos re lejos, porque los países de la OCDE recaudan alrededor del 35%, el 40%, el 53% del PIB. Entonces, pues es para que miremos un poco comparativamente cómo estamos. Entonces decíamos que en el tema de vacunación, Colombia solo supera por mortalidad ahora, ya no solo es vacunación, sino por mortalidad, por millón, por 100.000 y por millón de habitantes, solo supera a Ecuador y Bolivia. O sea, hay una relación entre la demora en las vacunas y también la mortalidad. Y a pesar de eso, Colombia tiene un subregistro de mortalidad. Conforme a los datos del Instituto Nacional de Salud y al DANE, mostró que del 8 de abril, del 5 al 11 de abril, habían 70.848 fallecidos por COVID confirmados, pero al mismo tiempo 16.464 sospechosos. Lo que supone que para la fecha ya habían, o sea, para esa fecha del 5 al 11 de abril, ya habían 87.000 fallecimientos alrededor de eso, ¿no? 86.464 fallecimientos, ¿sí? En contraste, pues con la mortalidad reportada por el Ministerio de Salud eh, para el 26 de mayo, donde está hablando de 86.180, ¿sí? O sea, un mes después, más de un mes después, ¿sí? Casi 2 meses después. O sea que podemos suponer que conforme con el DANE, Colombia ya había superado los 100.000 fallecimientos por COVID en mayo de 2021. Esa es una situación muy grave porque pues nosotros hemos sentido muchos efectos precisamente en nuestros compañeros y en nuestras familias. Y entonces vemos que es un tema de política pública, que es lo que plantea la doctora Carolina. Dice que pues muchas muertes eran evitables con políticas públicas. Y tenemos la mortalidad por millón de habitantes, una de las más altas del mundo. Entonces necesitamos unos esfuerzos para superar y para resolver el problema. Solo hasta el mes de mayo, o sea, casi 4 meses después de haber iniciado la vacunación, se alcanzó el número de aplicación de dosis que se requería para haber logrado, pues desde el primer mes, resolver el problema con alguna velocidad. O sea, solo hasta ahora estamos llegando a las 230.000 vacunas diarias. Y no sabemos, nada garantiza que se vaya a mantener ese ritmo, ¿sí?
Entonces, aquí es importante ver que realmente, pues muchas de estas enfermedades son evitables. Y pensemos en el tema tributario, y es similar. O sea, gran parte de estos 50 billones de evasión son evitables si se fortalece la DIAN, si tenemos un sistema fiscal justo y equitativo, y no un sistema pro rico como el que tenemos actualmente. O sea que realmente es una característica propia del Estado de este tipo de gobiernos. El plan de vacunación desconoció a la sociedad civil, desconoció lo que plantearon los expertos y por eso tiene un enorme vacío. Y entonces se hizo incluso un cronograma, un plan sin cronograma público, o sea, no, nadie sabe el cronograma, ni siquiera se conocía públicamente el plan. Fue necesaria una tutela del Tribunal de Cundinamarca, que presentó el Instituto de Transparencia para poder adquirir la información, pero sobre el plan, pero sobre el cronograma todavía no está la información, eso lo plantea la doctora Carolina. Entonces uno vemos que hay mucha oscuridad realmente en la información. Y en el caso nuestro es similar. Ustedes vieron un artículo del Espectador esta semana donde muestran la opacidad de la DIAN, que no da información para hacer los estudios sobre tributación, en el caso de los más ricos, en el caso de los súper ricos. Aquí no están bien identificados los súper ricos. Son poquiticos, pero los esconden y la DIAN no da la información. Igualmente sabemos que Colombia no hay controles del Banco de la República hacia los paraísos fiscales, controles efectivos, mejor dicho, ¿sí? Porque puede haber formas, pero una cosa es la forma y otra cosa es el contenido. Y entonces, se dice que, por ejemplo, el 30% de la plata que hay en los bancos de Panamá es de colombianos. Entonces, ahí encontramos opacidad también, en ese tema de los paraísos fiscales. En los concursos también encontramos opacidad en todo el tema de la convocatoria. No hubo participación de nosotros, digamos, las organizaciones sindicales para poder resolver el tema de los concursos. Entonces ahí encontramos que la opacidad es otra de las prácticas, digamos, de gobierno que nosotros tenemos. ¿Sí? El otro tema que plantea la doctora Carolina es en el error, digamos, de insistir en otorgarle a las EPS todo el poder sin que fuera necesario. Porque se burocratizó el proceso, o sea, se perdió el sentido humano del proceso. ¿Sí? Y entonces ella dice, mire, hay que ver la experiencia chilena, que es una experiencia exitosa, donde simplemente citaron a las municipalidades y abiertamente los ciudadanos en espacios abiertos, sin intermediarios, digamos, sin tanto trámite burocrático, y ha sido mucho más rápido el proceso de vacunación y se está perdiendo tiempo valioso. Y eso es una práctica, este tema de la burocratización no es una práctica solamente ahí, sino es un tema también de nuestras prácticas en la propia entidad. Todos lo sujetan a formalismos, se pierde el sentido de lo humano, no hay una atención. Tenemos compañeros que en un momento dado hacen solicitudes a la administración y no son atendidos con el sentido humano por parte de la administración, por parte de las áreas de personal o de la DEGRAE, sino todo lo incluyen en toda una serie de formas acartonadas que no resuelven, ¿sí?, problemáticas reales que tiene hoy la gente, precisamente por esta situación en el caso de nosotros, de nuestros compañeros de la DIAN. ¿Sí? Ahora, ¿qué ha sucedido? Que en medio de tanta improvisación, pues lógico, aquí se presentan los colados. O sea, se ha clientelizado el proceso. Eso es inaceptable. ¿Sí? Porque entonces se convierte en un proceso de favores y no de derechos. Y es una discusión que también tenemos con la DIAN. ¿Sí? Y por eso nosotros hoy estamos, o sea, este clientelismo traspasa todo el país. Nosotros tenemos ejemplos, quizás uno que otro ejemplo en los cuales se ha podido romper el clientelismo, pero la gran mayoría del proceso en la DIAN es un proceso clientelar, ¿sí? Y por eso no están interesados, por ejemplo, en la ampliación de la planta, no quieren ampliar la planta cuando tenemos unas dificultades enormes, ¿sí? Entonces, lo clientelar no solo está en la salud, en el proceso de vacunación, sino está en nuestras prácticas también cotidianas, ¿sí?
Y entonces ahí se han saltado las prioridades, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso nuestro, los compañeros de puertos y aeropuertos no quedaron priorizados. Sin embargo, por una decisión política y porque son amigos de los directivos y porque pues ahí no hay controles en este país, entonces la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía sí las metieron en las prioridades, ¿sí? Entonces, esas son cosas, digamos, que de las prácticas de gobierno que nosotros vemos y que lógicamente, pues, si lo presenta la doctora Carolina y nosotros, pues, las contextualizamos, ¿sí? Por otro lado, se planteó abrir a actores privados a la comercialización de vacunas, en la medida en que pues, no había la capacidad suficiente de parte del Estado. Pero también es en un contexto de escasez de producción de vacuna y donde ha habido un acaparamiento de los países más ricos. Y entonces el gobierno colombiano habilitó a actores privados. Y esa habilitación de actores privados pues realmente llevó a que no pudieran hacer nada porque fueron las propias farmacéuticas las que dijeron no le vamos a vender, digamos, absolutamente nada a estos privados, ¿sí? Vamos a mantener la relación con el Estado, ¿sí? Eso me parece que hay que tenerlo en cuenta también en nuestro proceso. Fíjese cómo nosotros hemos sido privatizados en muchos aspectos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sistemas. Cuando nosotros entramos a la DIAN, más o menos en el 93, cuando se fundó la DIAN, en el 93, eso tenía un contenido público y después ha habido toda una privatización del área de sistemas, ¿sí? Y realmente nosotros, incluso en ese proceso del 93 para acá, las aduanas perdieron potestad y entraron a hacer ejercicios de control aduanero los actores privados. Por ejemplo, ¿quién hace controles en la zona franca? ¿Quién manda en una zona franca? ¿Manda realmente la DIAN, la aduana? ¿Sí? Esas son preguntas que hay que verlo y que tienen que ver con estos contextos de privatización en los cuales nosotros también tenemos que preocuparnos porque incluso ahora están hablando de avanzar en la privatización, por ejemplo, de nuestra empresa insignia que es Ecopetrol. Entonces, fíjese que tenemos dos aspectos que ella señala en el proceso de vacunación. Uno, la alteración de la priorización y dos, el tema, pues el intento digamos, saltarse la cola, y lo otro, pues el intento de la privatización. Y entonces, fíjense, por ejemplo, nosotros en el sistema tributario, nos saltamos la Constitución, no tenemos un sistema tributario progresivo. Tenemos la administración fiscal más barata de América Latina y la más barata de la OCDE. Nosotros cada uno atendemos a 9.000 personas, cuando el promedio es por lo menos de 4.500. Pero hay países donde atienden a 1.500 personas, ¿sí? Entonces, eso muestra que realmente aquí, digamos que no hay verdaderos planes de sentido social, de participación social, de garantías sociales, ¿sí? Bueno, el otro aspecto que ella plantea en el artículo es el tema de la Comebol. Cómo la Comebol se jactaba, ¿sí? Pues que consiguió las vacunas para los futbolistas. Y entonces ella cita a un articulista del Washington Post, donde muestra precisamente cómo la Comebol se jacta, digamos, de ser privilegiada, ¿sí? Y entonces el periodista dice, ¿por qué el fútbol consigue un acuerdo que ninguna otra industria del mundo pudo conseguir? Y sobre todo, cuando la distribución de las vacunas esté en discusión, se prioriza la inmunización de futbolistas sobre los sectores que lo requieren con urgencia. Son los momentos, digamos, en que surge la pregunta, digamos, sobre qué es lo esencial para la vida de las personas, si ponernos a ver fútbol o más bien que estemos vacunados y que se nos garantice ese derecho a la vida. Y entonces aquí nosotros nos volvemos a preguntar sobre los privilegios en el sistema financiero, en el sistema tributario, perdón, donde el sistema financiero es el que menos tributa y es un sistema que es el que más plata ha ganado en medio de esta pandemia. Los terratenientes que no tributan porque no tienen valorizadas sus tierras, los dividendos que no pagan impuestos, ¿sí? Hay un estudio, por ejemplo, de ese señor Char, donde muestra que paga impuestos él paga impuestos es por el salario que tiene como
como congresista y no por los dividendos, donde los salarios de más de 30 millones, digamos, no pagan impuestos progresivos, no hay una tabla de progresividad para esos salarios de más de 30 millones, donde el IVA, digamos, para el 1% más rico que debería pagar el IVA, sobre todo, no hay un mecanismo que se podía construir para capturar ese IVA, ¿sí? Donde no hay un impuesto al patrimonio permanente y ahí en la reforma tributaria habían puesto un remedio de impuesto al patrimonio porque además se lo devolvían, ¿sí? Entonces uno ve que también otro aspecto que está planteando este artículo es que vivimos en una sociedad de privilegios, de privilegiados. Y necesitamos, y eso no es democrático, necesitamos construir sociedades democráticas, ¿sí? Eso me parece que es importante que lo tengamos en cuenta porque digamos eh, que hoy, eh, pues estas comparaciones que hace la doctora Carolina Corcho son, digamos, de gran importancia para mirar las características propias del Estado colombiano. O sea, para poder llegar a la inmunidad de rebaño necesitamos 35 millones de ciudadanos vacunados, ¿sí? Y fíjense, comparen con los datos que ya al comienzo, ¿sí? 8 millones con primera dosis y 3 millones hasta ahora con segunda dosis, o sea que vamos muy lentos. Y entonces necesitamos una política pública para el manejo de la pandemia, necesitamos decisiones que se tomen en relación al comportamiento del virus, lo mismo que nos sucede en el caso nuestro. Necesitamos decisiones de política fiscal que pongan a pagar al 1% y al 0,01% súper rico. Necesitamos decisiones de comercio que garanticen que el agro pueda avanzar porque el agro ha sido quebrado por todas las importaciones de alimentos y esa es una dificultad inmensa. Necesitamos políticas, ¿para qué? Para que se pueda desarrollar una industria nacional que hoy también ha sido quebrada, fundamentalmente la pequeña y la mediana industria, y lo poco que estaba se acabó con la pandemia porque no les dieron recursos, los recursos se los dieron al sector financiero. O sea que realmente lo que muestra esta parte del artículo de la doctora Carolina es que estamos muy lejos entre las necesidades nuestras y la capacidad que tiene este gobierno para resolver esas necesidades. Finalmente, ella muestra que no se hace ni siquiera la mitad de las pruebas para controlar el COVID. Y entonces nosotros lo vemos también en el caso de la ilusión, la evasión, el contrabando. ¿Cuál es el control que nosotros podemos hacer? Cuando tenemos una falta de personal y cuando los últimos que controlamos son a los que nos traen los documentos a la DIAN porque no podemos salir a buscarlos por otro lado, ¿sí? Ese es un problema gravísimo. Y entonces, similar a como sucede con el COVID, ¿sí? Estamos pues a merced en el caso del COVID al autocuidado. Si no nos cuidamos, mejor dicho, nos llevó el patas porque la situación es muy grave, ¿sí? Y lo mismo sucede en la DIAN. O sea, al declarante es el que se la montamos, pero todos los que están por fuera nunca los podemos encontrar porque no tenemos gente suficiente. Es más, ni siquiera tenemos gente suficiente para atender a todo el volumen de trabajo que tenemos. ¿Sí? Entonces, realmente, así como hay un colapso hospitalario, en todo el tema del COVID, nosotros también, como DIAN, tenemos una entidad colapsada por el exceso de trabajo. ¿Sí? Y así como realmente los sistemas de información de todo este tema del COVID no reflejan la realidad, nuestros sistemas también todavía están muy retrasados de la realidad. Y bueno, tenemos un ofrecimiento de un nuevo sistema, pero hasta no verlo, no creerlo. ¿Sí? Entonces ahí son realidades. Y entonces ella cita a Félix de Bedut, que dice que realmente no es desconexión con la realidad, simplemente es que nosotros no les importamos. ¿Sí? Y bueno, yo simplemente quería decir que realmente concluye la doctora Carolina planteando pues que los resultados no son nada alentadores con toda esta política de COVID. El dolor lo hemos sentido todos nosotros, ¿sí? Pero también comparemos en el tema de la ilusión, la evasión, el contrabando, no son nada alentadores, son 50 billones anuales que tenemos en este asunto y no hay políticas al respecto. Tenemos toda una política de beneficios fiscales que deja alrededor también de 10 billones anuales, entonces también pensémoslo en 10 años y la situación.
Y pensemos también hoy frente a toda esta situación de derechos humanos que ha sucedido y que ha pasado con la violencia, ¿sí? Digamos que cuántos billones hemos perdido en recaudo en los últimos 10 años, cuántos billones hemos perdido por corrupción, por los 50 billones que se roban anualmente, y cuántas vidas hemos perdido por toda esta situación de violencia, falsos positivos 6.400, la violencia del 70 al 89 trajo 1.053 asesinatos, 800 torturas. Desde 1958 tenemos 220.000 muertos por conflicto. Antes de esa violencia del 58, entre el 46 y el 58, tuvimos 200.000 muertos, ¿sí? Y hoy, digamos, el Comité Nacional de Paro está hablando de más de 59 personas asesinadas, de más de 866 heridos, de más de 51 personas que han perdido al menos un ojo, de más de 70 personas heridas con disparos de arma de fuego, de más de 346 desaparecidos. De allí que nos surge precisamente esta lucha por la paz, con justicia social, este apoyo a este paro, porque como dice Bedut, no hay desconexión con la realidad, lo que pasa es que no les importa. Y la pregunta que quiero dejar para terminar es que preguntémonos por cuál es nuestra conexión, la de nosotros, los trabajadores de la DIAN, que estamos en unas condiciones mejores que la gran mayoría de la población. Preguntémonos cuál es nuestra conexión con la realidad. ¿Realmente a nosotros nos importa este proceso? ¿Cómo estamos contribuyendo a este proceso, a este cambio social que se está dando en medio de todas estas luchas que se están librando a lo largo y ancho del territorio nacional? Esa era la reflexión que quería hacer en el día de hoy para todos ustedes y como empezando el tema sindical.